Hola amigos, somos Vicente y Claudia y en esta entrega visitaremos unos lugares maravillosos de Costa Rica que no te puedes perder. Hablamos del volcán Poás y del Parque Natural La Paz Waterfall Gardens, ubicado en la provincia de Alajuela. Acompáñenos en este nuevo recorrido, el cual empezaremos en el Parque Nacional Volcán Poás. Su cercanía a la capital y sus impresionantes atractivos hacen de este parque uno de esos lugares dignos de conocer en Costa Rica. Es uno de los parques nacionales que recibe miles de visitantes al año, tanto nacionales como extranjeros. Amigos, llegamos al Volcán Poás. Es uno de los parques más buscados y más reconocidos de todo Costa Rica. Así que vamos a ir a ver. Hace mucho frío, vamos a ver cómo está. El volcán Poás posee una extensión de 6.506 hectáreas y dentro de sus atractivos se encuentran magníficos paisajes naturales. Está ubicado a 2.708 metros de altitud. En la cúspide hay dos cráteres, el principal de 1.5 kilómetros de diámetro, siendo este uno de los cráteres más grandes del mundo, y también está la laguna Botos, que es de agua fría y de origen netamente pluvial. Para ingresar es necesario comprar con anterioridad las entradas en el sitio web www.sinac.go.cr. La entrada tiene un costo de 1.130 colones para residentes y nacionales y de $15 para visitantes extranjeros. Al llegar al parque, además deberás cancelar 2.750 colones por concepto de estacionamiento. El parque cuenta con muy buenas instalaciones. Desde que se llega, hay un amplio estacionamiento con seguridad, servicios sanitarios, agua potable, primeros auxilios, una tienda de souvenirs y cafetería. Este lugar le permite recorrer sus atractivos por medio de una red de senderos. Actualmente no posee un sendero del tipo universal. Sin embargo, los senderos se encuentran en buenas condiciones y debidamente señalizados. Desde este punto tenemos el cráter del volcán Poás a solo 100 metros. A través de todo el camino podemos encontrar estos rótulos que dicen algunas advertencias, ¿verdad?, en caso de erupción. El clima se caracteriza principalmente por un clima frío, ventoso y nublado, sin importar si es invierno o verano. Les recomendamos no confiarse y llevar ropa adecuada para evitar pasar un mal rato y poder disfrutar de este lugar de manera que lo puedas disfrutar. No, aquí el viento está fuerte, el viento está fuerte. Ya tenemos como unos 30 minutos aquí, pero no se despeja nada. Y nos estamos congelando. Uf. Entre sus principales atractivos se pueden visitar el cráter principal. El cráter es de forma circular y mide cerca de 1.320 metros con 320 metros de profundidad. Amigos, llegamos al cráter del volcán Poás, pero lamentablemente el clima no nos ayudó y hay demasiada neblina, por lo tanto no se puede ver, pero no importa. Aquí tenemos la imagen de lo que usualmente se logra ver del volcán. Es hermoso. En la fotografía no se alcanza a apreciar, pero el agua es color turquesa también. Muy lindo. Sabemos que desde este punto donde estamos, hacia abajo, hay una profundidad de 260 metros y una distancia de 1 kilómetro hacia el centro. Su borde se compone de materiales piroclásticos, como bloques, bombas, cenizas y lavas de 7.540 años de antigüedad. Alberga una laguna de agua caliente y ácida, con temperaturas entre los 20 y 50 grados Celsius. Para ver este cráter, el parque cuenta con un gran mirador con varios niveles para poder admirarlo desde alguno de ellos. Después de visitar el cráter principal, puedes dirigirte por un sendero con destino al segundo cráter. Nos referimos a la laguna Botos, un recorrido de unos 30 minutos y con un grado de exigencia de bajo a medio. ¡Qué oscuro se puso el camino! ¡Ay, susto!
Potos es un antiguo cráter ocupado por una laguna fría de 400 metros de diámetro y 14 de profundidad. Su fondo es semiplano y sedimentado por materiales de las paredes interiores con el aporte de material orgánico. En el lugar encontrarás también algunos miradores. Y a mis espaldas la laguna Potos. Pues el día no nos acompañó para apreciar la laguna Potos en todo su esplendor. Estuvo bonito, aunque un poco nublado, con mucha neblina, pero disfrutamos bastante el viaje. Muy bonito. Desde hace años la emisión de gases se ha incrementado notablemente, ocasionando fenómenos de lluvia ácida que han dañado la flora en algunos sectores del parque y plantaciones agrícolas aledañas al área. En la actualidad, el volcán emite gran cantidad de gases y vapor de agua de las diferentes fumarolas que se localizan en el cono interior del cráter. Y llegamos finalmente a la laguna Potos. Y aquí es increíble cómo se percibe el aroma a azufre. Me hace pensar en la era de hielo y cuando estaban Manny, Diego y Sid con los gases y cuando empezaron a hablar extraños. Dado a que suponía un riesgo para los visitantes, es que hace algunos años y durante un tiempo el Parque Nacional mantuvo las puertas cerradas al público. Caminando aquí alrededor del volcán me encuentro estos circulitos amarillos que hay en el piso y ya voy viendo de que el piso está dañado y eso significa que ahí ha caído roca volcánica en la última erupción que hubo. Hay varias. ¡Wow! Esta sí fue grande. Sin embargo, su reapertura se dio en agosto del 2018, una vez que se cumplieron con nuevos requisitos que velan por la seguridad de los visitantes. Actualmente ya se puede visitar sin ninguna restricción, eso sí, tomando siempre algunas medidas de seguridad. Y las autoridades que vigilan el volcán monitorean constantemente la exposición del gas volcánico a través de diferentes luces y alarmas. Además de los atractivos con los que cuenta el parque, también debemos mencionar la cantidad de vida natural que se encuentra en el lugar. Fría. ¿Qué te ha parecido el tour? Lo he disfrutado, ha sido bonito. Me encanta la vegetación, no es difícil hacerlo, sin embargo la parte de acá de la laguna sí es un poquito más exigente tal vez porque ya estamos un poco cansados, pero es muy bonito, me encanta ir admirando todo lo que es la flora y fauna que se ven acá. Está bonito, lástima la neblina, pero no importa, hay que igual disfrutarlo así. Muchas veces cuando se visita este impresionante volcán, la neblina no deja admirar el cráter o la laguna Potos, como lo habíamos visto. Sin embargo, un dato súper útil que queremos compartir y que puede ser de mucha ayuda para organizar su visita es visitar el sitio web www.opsicori.una.ac.cr. Ahí se puede observar las condiciones del estado del tiempo y la visibilidad del cráter desde una cámara en vivo que se actualiza cada 60 segundos. Nosotros, estando en la cafetería del parque, pudimos monitorear la visibilidad. Con un poquito de paciencia y con la ayuda divina, el clima cambió y se despejó, permitiéndonos volver y poder admirar tanto el cráter principal como la laguna, totalmente despejados. Realmente valió la pena la espera. Después de visitar el volcán y felices de lograr verlo despejado, nos fuimos a nuestro siguiente destino, a unos 30 minutos de viaje. En el camino se podrá apreciar el paisaje y algunos restaurantes con variada gastronomía típica de la zona. Nuestro siguiente destino es el Parque Ecológico y Santuario de Fauna Tropical La Paz Waterfall Gardens, un atractivo y popular destino ubicado en medio del bosque tropical de montaña entre el volcán Poás y el Parque Nacional Braulio Carrillo. Llegamos a La Paz Waterfall Gardens, que se encuentra cerca del volcán Poás, aproximadamente 30 minutos de este volcán. Para poder ingresar puedes adquirir la entrada directamente en su sitio web, waterfallgarden.com, o en la recepción del parque. Los precios son de $34 para nacionales y residentes y de $56 para visitantes extranjeros. Además cuenta con restaurante,
donde puedes almorzar estilo buffet, con un costo adicional de $16. Además, el lugar cuenta con un estacionamiento con seguridad, baños e instalaciones que se pueden recorrer, que ya está incluido en el precio de la entrada. Está abierto todos los días del año de 8 a.m. a 5 p.m. Este parque es el santuario más grande de Costa Rica, con 28 hectáreas en total, cuenta con 3.5 kilómetros de senderos en medio del bosque nuboso y 5 hermosas cascadas. Además, en este espacio se reúnen más de 100 especies de animales diferentes, entre ellas mamíferos, reptiles, hermosas aves y espectaculares mariposas. Recomendamos destinar un mínimo de 2 horas para hacer el recorrido y visitar todas las atracciones. Una de las principales características de este parque es que es un tour que puedes hacer por ti mismo. Opcionalmente, el parque ofrece tours guiados si quisieras. Sin embargo, todos los lugares están bien señalizados para visitar todas las atracciones sin perderse y especialmente creados para realizar un circuito, que como destino final estarán las increíbles cataratas. Al comenzar el sendero, el primer destino que encontrarás será el aviario, un espacio ideal para la observación de una variedad de aves exóticas y coloridas como guacamayas, tucanes y muchísimas otras más, que han sido rescatadas por autoridades y llevadas a este refugio especialmente por carecer de las habilidades de sobrevivir en la naturaleza por sí mismas. Incluso encontrarás unas aves muy amistosas que recorren el aviario libremente. Estamos recorriendo el aviario, como se puede ver, hay muchas aves, algunas libres y otras en cautiverio. Sin embargo, nos dijeron que estas aves que están acá no han sido tomadas de la naturaleza, sino que han sido rescatadas de algún lugar que las tenían en cautiverio. El camino te guiará al segundo lugar, el mariposario. Un espacio realmente hermoso, lleno de flores y mariposas que vuelan libremente por alrededor de las personas, mostrando sus hermosas alas con colores increíbles. Tiene especies como la morfo, pavo real y cebra. Además, hay un lugar donde se puede observar las pupas y el desarrollo de la mariposa hasta su nacimiento. Un lugar asombroso de ver. ¡Qué lindo trabajar aquí! Al salir del mariposario, seguirás el camino hasta donde se encuentran algunas especies de monos como el cariblanco y monos araña, especies autóctonas de Costa Rica. Acá podemos observar dos especies de monos, el mono capuchino de este lado y el mono araña de este otro lado. Además, se pueden observar algunas especies de osos perezosos que con suerte se pueden encontrar despiertos y en movimiento. Dentro de las especies que se pueden encontrar acá están los perezosos. Vean qué lindo. Aquí en La Paz se logran ver 24 especies de colibríes. Uno de los lugares más increíbles que vimos es la siguiente parada, el Parque de los Colibríes, un jardín abierto que cuenta con 26 especies de colibríes de diversos tamaños y colores, que vuelan tranquilamente alimentándose de los dispensadores que están por todo el jardín. Un espacio en el que puedes sentarte a descansar y observar estas increíbles aves en todo su esplendor. Yo sinceramente estoy como loca en este lugar, me encanta. Hay demasiada vida silvestre, las mariposas, los animales, los colibríes me fascinan. Estoy como loca, lo estoy disfrutando. Vamos a ir a ver el serpentario. Continuando, te puedes encontrar con un
lugar que en lo personal no es de los que más paz nos brinda, pero que vale la pena ver aunque sea de larguito. Hablamos del Serpentario. Esta es una amplia muestra de diversas especies de estos reptiles. En cada una de las urnas está el nombre de cada especie. Sin embargo, nosotros no nos quedamos mucho rato admirando estas especies y preferimos seguir nuestro sendero hacia el siguiente destino, el Ranario, que es un espacio parecido al anterior donde se encuentran diversas especies de ranitas endémicas de Costa Rica. También hay un jardín de orquídeas que puedes visitar. Un poco más distante, pero un destino imperdible, es donde están los felinos. Ahí encontrarás y podrás admirar increíbles especies como el ocelote, jaguar, pumas y margay, especies que han sido rescatadas de cazadores en estado de cautiverio y traídas al santuario, ya que según nos dijeron, el gobierno no cuenta con los recursos necesarios para poder cuidarlos, ya que requieren cuidados especiales por tratarse de animales demasiado viejos o lastimados como para poder devolverlos a su hábitat. Otro lugar que se puede visitar es La Casita. Se trata de una casona típica costarricense, acompañada con la carreta típica arriada por unos enormes bueyes, pero muy tranquilos, que un amable señor vestido de arriero los invitará a tomarse las fotografías que quieran subidos en la carreta. Y aquí en Waterfall Garden tenemos varios lugares donde uno se puede tomar fotografías. Y este es uno encantador, con esta casita típica atrás y con estos bueyes y la carreta típica que más. Ya visitando esto, habrás terminado la parte de las instalaciones que ofrece el parque Waterfall Gardens, y desde la casita se encuentra el sendero que lleva hacia las cataratas. Son en total 5 cataratas. Ahora vamos para una de las cataratas, vamos a ver qué tal. Puedes elegir visitarlas todas o no. Es un recorrido de exigencia media alta, ya que habrá lugares de mucha exigencia en su vida que sí te sacarán el aire, pero valen totalmente la pena porque estar rodeado de tanta naturaleza te llenará nuevamente de energía. Todos los senderos te dirán el nombre de las cataratas y la distancia a la que se encuentran. En este punto estamos detrás de la catarata y prácticamente la podemos tocar. En el sendero visitarás las cataratas del templo, la encantada, la magia blanca, la escondida y la más conocida de todas, la Catarata de la Paz, la cual se ve desde el camino que lleva a muchos visitantes al volcán Arenal y los obliga a detenerse y admirar este increíble destino, y también de la cual este refugio natural ha obtenido su nombre, La Paz Waterfall Gardens. Al finalizar el recorrido de las cataratas, el camino te dirigirá hasta una tienda de souvenirs, donde encontrarás algún detalle bonito para recordar este hermoso lugar. Además te espera un microbús que te llevará de manera confortable y sin más esfuerzo hasta la recepción del parque. Esto ya está incluido también dentro del boleto de entrada.
Sin duda es un lugar maravilloso que recomendamos visitar y que además puedes incluirlo en el mismo día que visitas el majestuoso volcán Poás. Así te llevarás un excelente recorrido entre impresionantes cráteres, el bosque nuboso, impresionantes cataratas, una muestra de la flora y fauna de Costa Rica y todo a menos de 1 hora desde San José, la capital del país. Bueno amigos, esperamos hayan podido disfrutar con nosotros de este día lleno de naturaleza. Y si es la primera vez que nos ves y te gustó este video, no olvides suscribirte a este canal, es gratis, y le des me gusta a este video. Así YouTube te avisará cuando subamos nuevo contenido con más aventuras recorriendo y conociendo nuevos lugares con DePatt. Déjanos también tu comentario, responderemos a cada uno de ellos. Y esperen el próximo video, que estará maravilloso. Nos vemos la próxima semana.